y conseguir, ¿no? Siempre esto está, pues, desde el punto de vista del laboratorio, dependiente de un organismo que financie esos proyectos, ¿no? Y aquí menciona, en todo caso, pues, una organización de financiamiento mundial, que es la organización de Belinda y Bill Gates, ¿no? Que realizan bastante, pues, financiamiento cuando se refiere al tema de producción agrícola, ¿no? Tengo una compañera que, que se encuentra en la Universidad de Illinois, ¿no? Realizando trabajos en lo que viene a ser biotecnología en yuca, en diversos alimentos que se utilizan masivamente, ¿no? Y pues una de las organizaciones que realiza aportes económicos es esta organización de Belinda y Bill Gates, ¿no? Y así diversos, pues, proyectos relacionados a temas de alimentos, ¿no? Temas de alimentos son bastante, pues, subvencionados por esta organización. Cereales capaces de fijar nitrógeno del aire o vegetales inmunes a los patógenos son proyectos en los que trabaja el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Sus instalaciones cumplen una década entregada a la investigación para mejorar la producción agrícola y forestal de forma sostenible. Un centro mixto del INIA y la Universidad Politécnica de Madrid que está en la vanguardia de la biología computacional. El reportaje es de Paz Cámara. Observar lo pequeño para alcanzar lo grande. Con ese principio transcurre la investigación en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas. Uno de sus proyectos lo lidera el bioquímico Luis Rubio. Persigue hacer realidad un sueño: buenas cosechas de maíz y arroz para agricultores de países pobres sin usar fertilizantes nitrogenados. La Fundación Bill y Melinda Gates lo financia desde hace 7 años. Uno de los motivos por los que lo financia la Fundación Gates es incrementar la productividad de las cosechas en países del África subsahariana. Esta productividad está muy limitada por falta de nitrógeno en esas cosechas. Entonces, si se consiguen variedades que no dependan de fertilizantes, serán más productivas y bueno, les darán más beneficios. El desafío es enorme porque intentan crear algo que aún no existe: plantas que en vez de nutrirse con abonos nitrogenados del suelo, fijen por sí mismas nitrógeno gaseoso del aire. Conseguirlo requiere cambios genéticos. Necesitan introducirles genes de bacterias que codifiquen proteínas de nitrogenasa. La nitrogenasa es una enzima es una proteína que cataliza una reacción. Y esta reacción en concreto es la conversión del nitrógeno gaseoso del aire en amoníaco. Y este amoníaco es la fuente de nitrógeno preferido por la mayoría de los microorganismos para hacer proteínas. Esa proteína, que solo hacen algunas bacterias, para hacer esa nitrogenasa hace falta digamos, leer bien correctamente las instrucciones de un número de genes. Este número de genes viene a ser algo así entre 10 y 20 genes. Nosotros lo que tenemos que intentar es que nuestras plantas y nuestras levaduras sepan interpretar esos mensajes. Una vez que están los genes dentro de la planta de tabaco, producen proteínas de nitrogenasa y nosotros cortamos esas plantas, las metemos dentro de estas cámaras, rompemos las células y extraemos las proteínas. Una vez que extraemos las proteínas, las dejamos congeladas en nitrógeno líquido y cuando queremos mirar si la proteína es funcional o no, volvemos a estas cámaras. La fijación de nitrógeno es un proceso bioquímico muy complejo. No se transmite por un solo gen, por eso los científicos mezclan genes de bacterias distintas. Si uno quiere utilizar todas las piezas de una misma bacteria, no funciona bien. Entonces nosotros usamos muchas bacterias distintas. Algunas de las piezas son completamente sintéticas, están diseñadas por nosotros, no vienen de bacterias. Otras piezas vienen de bacterias no cultivables. Si tienen éxito, el resultado serían plantas transgénicas. Las semillas se venderían en el África subsahariana a un precio razonable o incluso gratis. Estamos metiendo la capacidad de fijar nitrógeno. Es una propiedad metabólica de la planta que no veo yo, que no entendería que tuviera ningún efecto negativo en nada.
Producir más con menos es la filosofía del proyecto que germina en esta otra cámara. La clave es generar más raíces laterales y más grandes, plantas preparadas para crecer con menos agua o menos fertilizantes. El fin de nuestra investigación es poder identificar aquellos genes que hagan que las plantas sean capaces de absorber más nutrientes aplicando menos fertilizantes. Entonces, en este caso, en el caso concreto del fosfato, hemos identificado más de 1000 genes que se inducen de nuevo cuando la planta nota que tiene poco fosfato en el medio. Básica en la investigación es esta caja de metacrilato. Simula la siembra natural con las raíces en la oscuridad y los brotes a la luz. La llaman Dark Root y es una exitosa patente de línea. La verdad es que nos ha abierto un abanico de posibilidades, porque la mayor parte de los experimentos, sobre todo de estreses, como es la deficiencia de nitratos, de fosfatos o el exceso de sal, la salinidad, es un estrés que es aditivo al estrés que provoca la luz y se enmascara muchas de las respuestas naturales que deberían ejercer las raíces al estrés. Con el Dark Root compararon raíces desarrolladas con o sin luz e identificaron un nuevo metabolito secundario. Hallada su fórmula química, lo sintetizaron y aplicaron en estas tomateras que empezaron a crecer más rápido. Cuando añadimos este metabolito a las plantas, no tiene ningún efecto secundario y lo único que hace es que forma más raíces laterales y un sistema radicular más grande. Como tiene un sistema radicular más grande, absorbe más nutrientes y más agua, con lo cual podemos bajar la cantidad de agua con la que regamos y bajamos también la cantidad de fertilizantes que le echamos. Ya cuando empiezan a ser más adultas, como tiene un sistema radicular muchísimo más grande, estas es con el compuesto o sin el compuesto, y como podéis observar aquí, esta planta ha crecido mucho más. En nuestros estudios hemos estimado que la formación del fruto se acelera casi 2 semanas, con lo cual eso en términos de producción es muy interesante para los agricultores. En el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas trabajan 180 personas, la mayoría científicos, distribuidas en 23 grupos. Es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Madrid y del INIA, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Hace 2 años recibió el certificado de excelencia Severo Ochoa. Ahora sus instalaciones cumplen una década en la vanguardia de la biotecnología agroforestal. La población va a incrementarse en el año 2050, la estimación, hasta 9.000 millones de personas, y tenemos que incrementar la producción agrícola de una manera sostenible para poder hacer la vida sobre este planeta sostenible. Y esto además lo tenemos que hacer con menos superficie cultivable, con menos recursos hídricos y con una reducción muy importante de compuestos artificiales que añadimos en nuestros campos de cultivo como fertilizantes y fitosanitarios. Para afrontar este reto, todas las herramientas de biotecnología y todas las herramientas de genéticas son necesarias. ¿Cómo reaccionan las plantas a cambios del medio ambiente? ¿Cómo mejoran su nutrición, la arquitectura de sus raíces, su relación con la microbiota? Son preguntas a las que buscan respuestas con la biotecnología y la genómica. En las cámaras climáticas también estudian cómo perciben los patógenos y qué hacen para defenderse. Lo que nosotros tratamos de caracterizar utilizando sistemas modelo como es Arabidopsis thaliana es cuáles son los receptores que están implicados en este proceso de reconocimiento y además también cuáles son las moléculas que son percibidas por estos receptores. Si identificamos estas moléculas, podemos engañar a las plantas y aplicarle esta molécula, y al aplicar esta molécula la planta va a interpretar que está en presencia de un patógeno y va a activar su sistema de inmunidad. Lo que puede permitir es activar el sistema de resistencia de las plantas y de los cultivos a la carta y por lo tanto reemplazar el uso de fitosanitarios como fungicidas. Es este un caso de ciencia con sorpresa, porque el proyecto sobre la inmunidad en las plantas ha dado pistas a otros sobre alergias alimentarias en las personas. Una muestra de colaboración entre diferentes disciplinas, unidas esta vez por las proteínas. Lo que nosotros inicialmente hicimos fue ver qué era lo que daba alergia y encontramos que las proteínas que inducen la alergia son las mismas que utilizan las plantas como defensa frente a enfermedades. Desde ese punto comenzamos a purificar proteínas, a ver si tenían algo especial, a ver cómo son reconocidas por nuestro sistema inmune, y en paralelo esas proteínas ahora mismo se están utilizando para desarrollar diferentes dispositivos diagnósticos. Son más de 25 los años que esta investigadora lleva estudiando las alergias, un campo aún con muchas incógnitas a las que este laboratorio aporta una certeza. La única propiedad que todos los alérgenos de plantas tienen es que transportan lípidos.
estos lípidos son los que son especiales. Si hay una proteína que transporta este tipo de lípidos, va a ser reconocido por nuestro organismo como algo extraño y va a inducir alergia. Esta misma proteína sin lípidos no se convertiría en un alérgeno. Con esta experiencia, la Universidad Politécnica de Madrid lidera el proyecto europeo Alert Screening. Busca la detección rápida de alergias alimentarias para tener el diagnóstico cuanto antes. En el proyecto europeo que estamos desarrollando en colaboración con empresas, médicos e ingenieros, lo que se trata es de personalizar el diagnóstico en un método que no va a tardar más de 3-4 horas y que va a ser barato, accesible a todo el mundo. De hecho, se está desarrollando para las alergias, pero en un futuro puede tener otras muchas aplicaciones en diagnóstico de enfermedades. Los laboratorios de proteómica, metabolómica y microscopía confocal, como es esta sala, apoyan a los grupos de investigación. Muchas de las muestras que analizan son examinadas bajo esta potente óptica, una técnica que permite entrar en las células de tejidos y microorganismos. La característica principal es la capacidad de hacer cortes microscópicos, estamos hablando de 100 nanómetros a 1 micra, son cortes muy finitos que nos permiten hacer como un corte dentro de una célula, de tal manera que tú puedas navegar de arriba a abajo en esa célula y ver dentro las interacciones que están ocurriendo en esa célula. Esto representa un árbol de especies a partir de muestras metagenómicas. Muestras y laboratorios ceden el testigo a algoritmos y ordenadores en la biología computacional. Es el análisis a gran escala de los datos biológicos y las secuenciaciones masivas de ADN. Las herramientas son terminales conectados a clústeres de alto rendimiento. Es el territorio para la genómica y la metagenómica. El tipo de datos que nos llega a nosotros directamente y con el que empezamos a trabajar tiene esta pinta, son ficheros de texto plano en los cuales la información está muy en crudo, simplemente tenemos trocitos de ADN secuenciado en esta muestra. A partir de aquí nosotros lo que hacemos es procesar estos ficheros, que son ficheros grandísimos, para tratar de poner en orden todos estos reads, que se llaman, trocitos de ADN, ponerlos juntos, ensamblarlos y al final tener una secuenciación completa de un genoma o una secuenciación de un metagenoma. Secuencian con estos programas millones de genes y cientos de miles de familias génicas. El foco lo han puesto sobre una fracción de datos desconocidos en metagenómica. De estos genes, una fracción inmensa, estamos hablando en algunos casos de casi el 50% de todos los genes que estamos obteniendo mediante las predicciones computacionales, no tienen parecido con nada de lo que aparece en las bases de datos actuales. Pues nosotros lo que estamos tratando de hacer es justamente caracterizar o identificar estos genes que son desconocidos o muy remotos a lo que ya se conoce y tratar de inferir su función. Y en ese afán por desentrañar lo pequeño, el conocimiento sigue haciéndose grande en estos laboratorios de vanguardia. Un centro con investigaciones en biotecnología y genómica de plantas preparado para echar raíces en el futuro agroforestal. Entonces, hemos visto, ¿no?, en ese video desde una planta que ya vemos que haya podido expresar la información que hemos querido, ¿no?, principalmente en esta última parte que habla sobre este joven, que habla sobre la bioinformática, ¿no?, el trabajo inmenso que esto requiere para saber exactamente la secuencia de genes, ¿no? Él realiza una especie de un heat map, ¿no? Es un mapa de calor que por colores va en todo caso pues generando semejanza, ¿no? Y de esa forma va determinando la secuencia de ADN que va a que describe esa determinada acción que uno quiere en todo caso expresar, ¿no? En ese video hemos visto desde la planta, ¿no?, que tiene toda esa información hasta todo lo que ocurre dentro de un laboratorio, ¿no?
La primera parte, donde habla un investigador Rubio, ¿no? Habla sobre la nitrogenasa, ¿no? Una enzima que tiene la función de captar el nitrógeno atmosférico, ¿no? Recuerden de que la planta necesita nitrógeno, se menciona ahora hoy en día mucho de la urea, ¿no? Este ya es un nitrógeno que la planta puede consumirlo, puede eh, utilizarlo, ¿no? Pero en todo caso existe, ¿no? En nuestra atmósfera nitrógeno, pero esta está en forma pues, de gas, ¿no? Es N2, ¿no? Existen bacterias, y dentro de estas bacterias, las enzimas que van a fijar ese nitrógeno, ¿no? Esta es las enzimas nitrogenasa, que en todo caso va a generar, ¿no? Ese proceso de fertilizar a las plantas. Hoy en día existe, ¿no? Una forma también de fertilizar, ¿no? Que está creciendo bastante, que es el uso de la sola, ¿no? La sola que pues tiene también la forma de fijar nitrógeno y utilizarlo como fertilizante, ¿no? Esta es, en todo caso, pues viene siendo bastante explorado, ¿no? Con seguridad tiene para explorarse más porque se utiliza inclusive como alimento para pollos. Tengo entendido que había un profesor que hace poco ha fallecido, el profesor Abelardo Calderón, utilizaba bastante esta línea de investigación, ¿no? La línea de investigación era la sola, ¿no? Eh, También en ese video menciona sobre un efecto negativo, que en todo caso es también resaltante mencionar, ¿no? Que pues existe, ¿no? De repente en nuestro ambiente académico sea un poco más natural, ¿no? Hablar sobre estas transformaciones que se puedan realizar en las plantas. Sin embargo, para, para la sociedad, eh, aún esto de manipular las plantas, pues resulta ser un poco chocante, ¿no? Por el tema de la pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, algo que tenemos que tomar en cuenta es de que estos procesos, si bien es cierto, utilizando la ingeniería genética, mismo que lleve, no sé, pues hablaban de 5 años, 10 años, ¿no? Es un lapso corto de tiempo, ¿no? Estos procesos de mejorar, de que la planta pueda optimizar, ser tolerante a un determinado ambiente, ¿no? De sequía, es un proceso natural que se lleva tal vez muchos milenios, ¿no? Que la planta va a realizar naturalmente. En todo caso, pues el efecto negativo es eso, ¿no? Que existen de repente, pues, eh, esa visión de que podría generar muchos problemas, ¿no? Pero en todo caso, siempre hay que informarse los dos aspectos bien, ¿no? Hay que eh, profundizar bastante sobre el tema de investigación, sobre cómo perdería, en todo caso, cómo se perdería esa biodiversidad utilizando organismos genéticamente modificados, ¿no? ¿Cuál sería exactamente el efecto? Si realmente existe ese efecto, ¿no? No, en todo caso, no explotar, mejor dicho, el uso de organismos genéticamente modificados porque queremos aumentar la productividad, eh, pero tenemos que en todo caso conocer los efectos que también produce claro, está científicamente corroborados, ¿no? Científicamente corroborados en esa pérdida de biodiversidad. ¿Cómo es que realmente se va a perder esa biodiversidad, ¿no? Entonces el investigador Rubio hablaba sobre ese aspecto, ¿no? Ese aspecto negativo, un pequeño eh, espacio que él habló, ¿no? Eh, entonces,
es algo bastante interesante el poder aumentar esa productividad. Y algo que se tiene que también tomar en cuenta es que este interés de aumento de productividad está en función del aumento poblacional, ¿no? De las proyecciones que se realizan. Actualmente estamos entre 7 billones de personas que poblamos este planeta y se proyecta que para el 2050, ¿no? Lleguemos a 9 billones, ¿no? En todo caso, en ese sentido, que se desconoce aún la magnitud de los terrenos que se puedan volver a utilizar o que se podrían volver agrícolas, ¿no? Está ese deseo de aumentar la productividad de las plantas que se conocen, ¿no? Entonces es todo pues es bastante complejo ese tema, sin embargo, también es bastante interesante, ¿no? El ver ese aspecto de la aplicación de la ingeniería genética en plantas, ¿no? Que en todo caso es también nuestra línea, ¿no? De acuerdo a nuestra universidad, ¿no? Una universidad más enfocada hacia el área de agro, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, no sé si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, pregunta, sugerencia, exclamación, interrogante. En este tema de los organismos genéticamente modificados, ustedes saben de que existe, ¿no? En nuestro país una ley de moratoria, ¿no? Así se llama, que genera pues una controversia. Por un lado, los productores de estos productos orgánicos, ¿no? Los agricultores que fomentan, que van detrás de esta ley de moratoria que se ha aplicado en nuestro país, que se ha aplicado, que se ha extendido inclusive, y por otro lado, por el otro ring, ¿no? Pues los productores enfocados a la agroexportación que desean, ¿no? Masificar esta productividad. Entonces, hay una lucha grande entre ese aspecto, ¿no? Que desde el punto de vista académico, nosotros nos tenemos que poner en el centro y investigar, ¿no? Este lado, cómo, en todo caso, aumentar la productividad y, por el otro lado, cómo se perdería, en todo caso, esa biodiversidad. Y si de repente utilizar productos fertilizantes orgánicos, ¿no? ¿Cómo hacer que esta fertilización también sea más productiva, aumente, ¿no? Porque algo que en todo caso, pues, escuchaba yo un grupo de investigación que con este tema de la pérdida de fertilizantes, ¿no? Y nuevamente utilizando esos productos orgánicos, esos fertilizantes orgánicos, es de que no existe, pues, una pues, masiva cantidad de productos para ser procesados, ¿no? Productos naturales para ser procesados y que finalmente lleguen a ser utilizados como biofertilizantes. Además que lleva todo un proceso, un tiempo, ¿no? De degradación y que esto finalmente se mineralice y que al final llegue a ser utilizado por la planta, ¿no? Inclusive eh, caseramente se dice si nosotros colocamos cáscara de huevo en nuestras plantas, ¿no? En nuestro jardín, perdón, va a pasar unos 6 meses recién para que la planta pueda utilizarlo, ¿no? Entonces, eso es, en todo caso, pues caseramente lo que he escuchado, ¿no? Exactamente cuánto tiempo lleva, ¿no? Es algo que se tiene que investigar, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos por aquí, ¿bien? Y estamos avanzando entonces la siguiente clase. Profesora, ¿Sí? para el trabajo final se necesita un informe, ¿verdad? ¿No la escuché?
¿Para el trabajo final se requiere un informe? Sí, así es. Ah, ya, gracias. Sí. Bien, jóvenes, entonces nos estamos quedando por aquí. Cuídense bastante. Nos encontramos la próxima clase. Hay un grupo que quiere conversar conmigo sobre el trabajo final. Joveñas. Gracias, jóvenes. Gracias, cuídense. Recording sobre nuestro trabajo, si le parecía buena nuestra idea, sobre el trabajo final de biología del laboratorio. Sí, ¿cuál sería la idea? Ah, ya, un momento que se vayan todos y se queden en su grupo. Ah, ya. Sí. ¿Sí? Estaba viendo ayer la tarea número 6 de biología y me descargan la tarea número 1. Ah, sí, todavía no lo he cargado. Ya lo voy a cargar ya. Ah, No lo ya. he cargado. Ya lo cargo ya. Gracias.